Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de la semana 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este cierre de esta segunda semana. Como saben, estamos abordando la unidad 2 titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Qué semana tan extraordinaria, ¿verdad? Seguramente lo mismo les voy a decir en todas las semanas, pero no en un sentido persuasivo, sino pues es una realidad, es un módulo extraordinario que nos permite explorar el mundo de la literatura, conocernos mejor a nosotros mismos a través de la literatura, la historia de la humanidad, la historia del arte, la historia de la literatura concretamente. Qué interesante que a través de la literatura podamos tener un acercamiento a otras realidades y es así. Hay una frase que constantemente cito con mis estudiantes, tanto del aula presencial como del aula virtual, que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee, pues solo vive una. Entonces, a través de la literatura podemos vivir 1000 vidas, experimentar otras realidades diferentes, ver con otra óptica la realidad que sucede o la percepción que tenemos de la realidad, ¿verdad? Y obviamente esto lo podemos vivir a través de, de la lente de la literatura que nos ofrece las perspectivas diferentes de distintos autores, de distintas épocas, de distintos momentos a lo largo de la historia, con lo cual enriquecemos nuestra propia cultura y nuestra visión del mundo, que es precisamente nombre de nuestro módulo. Gracias por acompañarnos de manera síncrona, principalmente en este caso a nuestra compañera Itzel. Hola Itzel, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Antes de comenzar, una de las ventajas, como ya hemos externado en otros momentos, para los que están de manera síncrona, pues es que puedes tener una atención personalizada, tal cual, una atención personalizada. Es decir, que podemos resolver, atenderte directamente tus dudas, tus preguntas, inquietudes, algo que haya que resolver. En este caso, Itzel, no sé si tengas alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras externar, adelante, es momento para ello, podemos darnos todo el tiempo necesario para atender alguna duda o alguna situación que tengas que resolver. Si no es así, pues me gustaría por lo menos escucharte, Itzel, cómo vas con tus actividades, alguna reflexión, algo que, bueno, nos dice Itzel, todo bien por ahora, excelente. Entonces, si hay cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden externar. Los que ven las grabaciones también, aunque sea de manera asincrónica, yo me doy cuenta que ven las grabaciones y pues si surge alguna duda, puedes comentar el video o puedes escribir a través del foro de aprendizaje, el foro aprendiendo, ¿sí? Los foros
aprendiendo de cada semana, en este caso el de la semana 2. Puedes mandarme un mensaje a través del chat de plataforma y atenderé cualquier duda que surja. Entonces, dicho esto, y si no hay nada que resolver, pues vamos a seguir avanzando con nuestra sesión. Para ello, vamos a recordar el orden de esta presentación y lo que hemos estado trabajando en esta sesión anterior, la sesión de miércoles, y lo que vamos a seguir trabajando y viendo en esta siguiente sesión. Entonces, primeramente la sesión del miércoles, iniciamos con las dudas que planteaste en las videosesiones de módulo. Quien quiera atender a estas situaciones, bueno, puede revisar la sesión anterior, la sesión de miércoles. De igual manera, además de que resolvimos las dudas planteadas, pusimos un ejemplo analizado en torno a la actividad integradora 3. Como sabes, en esta actividad integradora 3 estamos haciendo el análisis de dos textos, uno del siglo XIX, uno del siglo XX, Frankenstein de Mary Shelley y la debutante de Leonora Carrington. Y estamos haciendo un análisis pues a profundidad muy interesante, muy similar a lo que hicimos en la actividad integradora 1. Acá estamos primero hablando de las impresiones que esta obra nos dejó, cuál es el contexto. Sabemos que no podemos analizar una obra si primeramente no analizamos su contexto. Identificamos el movimiento literario al que pertenece la obra y mencionamos algunas frases, citas que se externaron o que hay en esas obras que tomamos como evidencia para poder decir que pertenecen a algún movimiento o a otro. Súper interesante, y eso lo recalco porque, aunque ya lo mencioné en la sesión anterior, hay quienes solo mencionan el movimiento literario al que pertenece la obra y las características generales, pero no dan evidencia, no lo justifican. ¿Cómo? Pues encontrando citas o fragmentos del texto que pongan en evidencia que se trata de una obra pues surrealista, romántica, barroca, o el movimiento que tú hayas elegido. Bueno, lo tienes que justificar encontrando algunos fragmentos, algunas citas, ¿verdad? Después jugamos un Kahoot súper interesante, que prácticamente ahí vimos todo lo que estamos haciendo en esta segunda semana. Entonces también sería interesante que lo pudieras ver para atender, para resolver dudas. Por último, identificamos por medio de la pizarra de Zoom los mundos posibles. También en estas actividades, en esta presentación, estás identificando los tipos de mundos que hay en estas obras. ¿Qué son estos tipos de mundos? Pues las realidades alternas que ellos nos ofrecen a través de sus obras, ¿verdad? Esas realidades que, pues tal cual, que nos ofrecen los escritores aunadas a nuestra realidad actual. Es por eso también que se dice que nosotros a través de los textos literarios podemos vivir otras vidas, otros mundos. Es algo súper interesante porque un autor, por ejemplo, puede estar pasándola muy mal, puede estar pasando la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, vivir en un contexto social, político, cultural, bélico, económico, muy desafortunado, pero él en su obra ofrece un mundo utópico, un mundo perfecto, con la intención precisamente de ofrecer una realidad alterna, ¿verdad? Y pues esa es una especie de escape, ¿verdad? Una especie de escape es lo que ofrecen los escritores a través de sus obras, y esto es maravilloso. Alguien podría decir,
Bueno, pero ¿qué te ganas si no es real? Es algo que él se está inventando. Pues sí, pero aquello que no está en la mente del ser humano no existe para él y por ende no hay posibilidad de vivirlo. En cambio, a través de la imaginación creamos nuestros mundos, otra manera de vivir, otra manera de pensar y por lo tanto la podemos llevar a la realidad. Es maravillosa pues ese don que tenemos los seres humanos, la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar, de imaginar principalmente, cosa que no tienen otras especies. Entonces, a través de nuestra mente que es tan creativa, nosotros decidimos y creamos mundos maravillosos, mundos de amor, mundos de esperanza, de fe, positivos, etcétera, o todo lo contrario. Obviamente no cuesta nada y los beneficios son muchísimos, porque vuelvo a repetir, en la medida que nosotros imaginamos esos mundos ideales, perfectos, pues también los creamos. Bien dicen que la realidad que nosotros estamos experimentando primero estuvo en nuestra mente. En reflexiones, si no es así, es maravilloso, extraordinario. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver primeramente una infografía acerca de los movimientos literarios. A través de esta infografía vas a poder identificar de una manera más clara cada uno de los movimientos y con ello poder identificarlos en las obras literarias que estás analizando esta semana. Otra vez, Frankenstein y La debutante. Vamos a identificar, obviamente no vamos a dar respuestas, pero vamos a mencionar los principales movimientos literarios y a ver si al mencionar sus características tú las puedes identificar en estas obras. Posteriormente, como sabes, en la actividad integradora 4 estamos hablando acerca de la pluriculturalidad. Ya lo hicimos también en algunos a lo largo de la sesión, igual la sesión anterior, pero vamos a hacer algunos ejercicios más concretos que nos van a ayudar a profundizar un poco más en este sentido. Por último, vamos a realizar en conjunto una línea en el tiempo acerca de la literatura en México. Esto es algo también extraordinario, lo vamos a realizar en este caso, ojalá que se integre alguien más y si no, su compañera y su servidor, vamos a realizar esa línea en el tiempo. Hablar de la literatura en México es hablar de nuestra propia historia, por eso digo que es extraordinario, porque es una manera de conocernos, de entender por qué creemos en lo que creemos. A ver, ¿por qué somos católicos? ¿De dónde viene la religión? ¿Por qué creemos en la religión? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Únicamente porque por tradición de nuestros padres y de nuestros abuelos. Creo que sería interesante tener un argumento más sólido para poder, eh, pues, tener una mayor libertad, una mayor claridad, autenticidad, ¿sí? Y por eso digo que conocer la literatura en nuestro país, pues es conocer precisamente de dónde venimos, ¿verdad? Para tener mayor claridad de hacia dónde vamos. Después de la línea en el tiempo, vamos a atender dudas, comentarios, inquietudes, lo que haya que resolver. Si nos queda tiempo, si agotamos todo lo que tenemos que ver, bueno, pues vuelvo a compartir, porque algunos ven únicamente la última sesión, no ven la sesión primera de la semana. Entonces, también si nos queda tiempo, podemos recordar nuevamente esas dudas que ustedes plantearon y el ejemplo analizado de la actividad integradora 3. Con eso podemos concluir. ¿Sale? Bien. Entonces, dicho esto, borramos todos los dibujos, cierro esta herramienta porque si no, no me permite compartirles y vámonos con esta infografía de los movimientos
literarios. Voy a bajar un poco. Ahí está. Aquí está nuestra línea en el tiempo. Ya la estoy compartiendo. Si en dado caso no la ves o no la estuviera compartiendo, acláramelo, pero me parece que sí. Estoy compartiendo ya la infografía. Sí, profesor, sí se ve. Excelente, muchas gracias por confirmar. Muy bien, entonces, primeramente, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es una corriente, una tendencia que marcó la producción artística en un periodo determinado, en un contexto social y cultural. Y aquí, obviamente, estos movimientos impactaron a todas las artes. ¿Sí? Entonces, estos movimientos surgen como una oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscaban romper con la tradición y generar algo nuevo. Y viéndolo de una manera más simple, véanlo en nuestra cotidianidad, ya les decía en la sesión anterior, cada generación llega con, pues, con nuevas maneras de pensar. Cada generación llega y cree tener las mejores ideas, la mejor moda, ¿a poco no? Quienes tienen hijos o quienes tenemos hijos, lo sabemos. Cuando nosotros fuimos hijos, cuando fuimos adolescentes, nosotros creíamos que éramos los que teníamos las mejores ideas, las más revolucionarias, el mejor estilo, la mejor moda, ¿verdad? Pasa el tiempo, llegan las nuevas generaciones y ahora nosotros nos convertimos en padres y cuando nuestros hijos son adolescentes, ahora ellos creen tener las mejores ideas en torno a la moda, en torno al arte, en torno a la filosofía y así sucesivamente, así andamos los seres humanos. Bueno, pues es lo mismo con los movimientos literarios, con estas tendencias artísticas, ¿sí? Entonces, eh, obviamente tienen toda una visión, una estructura, y muy interesante que cada una de estos movimientos impactan a las siete bellas artes, ¿sí? Por ejemplo, aquí te ofrezco el primer movimiento, el romanticismo. Quiere decir que hay música romántica, cine romántico, arquitectura romántica, danza, escultura, literatura y el séptimo arte en cine. Las siete bellas artes se ven impactadas por cada movimiento literario. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sabemos que una obra pertenece al movimiento del romanticismo? Primeramente vamos a ver, el romanticismo rompe con el orden y las reglas características del clasicismo, de lo clásico, ¿verdad? Da prioridad a la expresión artística sobre la forma y la estructura grecorromana clásica. Busca la originalidad y expresión del autor mezclados con el arte, resultado de los cambios políticos que se dan en Europa durante esa época. Predominan los ideales de libertad, soberanía, revolución industrial y la movilización social. ¿Cuáles son las características que tenemos que localizar en la obra que estamos leyendo para saber si es una obra que pertenece al romanticismo? Vamos a encontrar en esa obra individualismo, se expresa el yo con el arte, subjetivismo, refleja las visiones personales en las obras, nacionalismo, da importancia a las costumbres de los países, irracionalismo, da importancia a los sueños, emociones y fantasías, exotismo, se usan
como ambiente países desconocidos o épocas pasadas. Libertad, da importancia a los sentimientos, de modo que se definen actos como el adulterio, el suicidio. Idealismo, busca imposibles a los que sigue la decepción. Si encontramos estas características en la obra, diremos que es una obra que pertenece al romanticismo. ¿Y cómo voy a dar evidencia? Voy a encontrar un fragmento del texto donde podamos justificar estas características. ¿Sale? Vamos ahora con el realismo, todo lo contrario. El realismo, primeramente, nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. Clase social se ve influida por las teorías sociológicas de la época, se argumenta la relación entre las personas y su contexto ambiental e histórico, busca representar tal cual la sociedad, formas de vivir, tradiciones y valores. El naturalismo pone especial atención en el medio que se desarrollan las personas, así como los genes y la herencia, que son factores determinantes de la existencia humana. ¿Qué vemos en el realismo? Objetividad. Se tiene que reflejar aquí, a diferencia del romanticismo, la realidad tal cual. Los sentimientos pierden importancia. Por lo regular encontramos un narrador que lo sabe todo. Hay una realidad tomada, pues tal cual, de la realidad. No hay nada, no se inventa nada, nada de adornos aquí. Hay protagonistas únicos, textos que se centran en una sola persona y cómo debate entre lo que quiere y lo que dicta la sociedad. Un estilo sobrio. ¿A qué me refiero? Que evita adornos innecesarios. Las obras del realismo se ven así. Otra vez, las obras de literatura, las obras, las obras arquitectónicas, el cine, la escultura, la pintura. Las 7 bellas artes se ven impactadas por cada movimiento. Luego, otro movimiento aquí, el modernismo. El modernismo se da en un contexto latinoamericano. Surge una corriente lírica que buscaba escaparse de situaciones desagradables de su contexto, tomando inspiración en las formas francesas para generar poesía más cuidada, con una visión citadina y cosmopolita. Por ejemplo, el escritor Rubén Darío pertenece a este movimiento. Ya analizamos una obra de Rubén Darío. ¿Qué características vamos a encontrar en el modernismo? Refinamiento, busca ir en contra de la vulgaridad y del mal gusto de la burguesía industrial. Exotismo, ambienta sus obras en lugares como imperios del Medio Oriente, culturas prehispánicas. Es cosmopolita, sale del regionalismo, se centra temáticas extranjeras y citadinas. Contradicción patriótica, rechaza lo burgués y algunas situaciones de forma, el verso libre, diversidad lingüística. Luego vienen las vanguardias literarias, o mejor conocidas como ismos. Como te decía, cada movimiento viene a romper con los estándares del movimiento anterior, y aquí te quise poner como para que comprendas un poco más cada movimiento. Fíjate cómo es la pintura futurista, el dadaísmo en pintura, el surrealismo en pintura, el cubismo en pintura, el creacionismo, el expresionismo, el ultraísmo, y obviamente esas características se ven reflejadas también en la literatura. En el futurismo habla de avances tecnológicos como máquinas, multitudes urbanas, velocidad y dinamismo como algo bello. Obras literarias, las obras literarias futuristas tienen que tocar estos temas.
desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Su contenido apunta a la valentía, audacia y la revolución. El dadaísmo, si decimos que una obra pertenece al dadaísmo, es porque surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Regálenme unos segundos, por favor. Listo. Una disculpa, es parte de dar clases de manera virtual, ¿no? Al estar en nuestro hogar siempre hay situaciones así que pueden generar alguna interrupción, pero no pasa nada, sirve que se toman un respiro, cuestión de segundos. Seguimos. Fíjense qué curioso, el dadaísmo surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos, antiartístico, antiliterario y antipoético. Alguien diría, eh, ¿cómo es posible que eso va a ser arte? Bueno, para que vean tal cual. Cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía, busca promover un cambio, desestructura completamente el discurso lógico, usa un lenguaje incoherente. El surrealismo expresa de forma automática pensamientos. Ahora el surrealismo expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Ojo, a ver si estas características las encuentras en las obras que estás leyendo. Si encuentras estas características, podrías decir que la obra pertenece al surrealismo. Luego el cubismo prefiere los caligramas, las imágenes visuales en el caso de la poesía. Manifiesta diferentes puntos de vista, busca representar de forma completa la realidad, opta por el subjetivismo, la manera libre, referencia a los múltiples aspectos de la realidad. El creacionismo prefiere la creación sobre la imitación de la realidad y la libertad creativa. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica. El expresionismo rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en el interior, busca expresar los sentimientos y emociones del autor más que la representación de la realidad. Y por último, el ultraísmo usa mucho la metáfora y omite conectores, busca expresar emociones con un mínimo de palabras. Entonces, fíjense, cada movimiento con su propio estilo, sus propias características. Bueno, pues lo vemos simplemente aquí en las pinturas, como cada uno con un estilo diferente. Todos muy interesantes, claro, pero es importante poderlos diferenciar. Este tema también es muy interesante porque ya no nos quedamos nada más con cuando vamos a una galería de arte, ya ahora podemos analizar mejor. Claro, los relojes blandos de Dalí, por ejemplo, representa que en ese movimiento no había filtros morales o racionales. O sea, ya no nos quedamos solamente con qué bonita pintura, qué fea pintura, qué bonita obra arquitectónica, no me gusta, sino sabemos que está representando toda una corriente ideológica, está mandando un mensaje, hay una realidad que se vivía, que se pensaba y que ellos están retratando a través de su arte, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver qué sigue. Ejercicios de práctica sobre pluriculturalidad. Para esto, dejamos de compartir
porque necesitamos la pizarra. Está cargando la pizarra. Aquí nuestra compañera Itzel. En este momento, pues es la única que va a poder participar. No tenemos ningún otro compañero. Que tenga, que haya entrado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios sobre pluriculturalidad. Aquí van, estoy por compartir. Aquí está Nixel. Fíjate bien, lo que vamos a hacer. Vamos a llenar estos espacios, Itzel. Si quieres, tú me dices y yo lo relleno por ti. Si lo puedes hacer directamente tú, dime y te doy un tiempo para que lo puedas hacer. Vamos a rellenar estos espacios con cada uno de estas palabras. Diálogo, equitativas, literatura, tradición, riqueza, diversidad, integración. Entonces, o lo vamos haciendo juntos, como más te parezca, Itzel. Tú sabrás, puedes encender tu micrófono y me vas diciendo qué voy poniendo en cada uno de los espacios, Ajá. o tú dime. ¿Me puede dar un minuto para leerlo rápido? Ok, te lo voy leyendo. Ah, Dice, ok. México es un país construido a partir de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias. Esta diversidad ha generado una gran cultural que caracteriza a nuestro país. La como manifestación artística refleja esta riqueza y se convierte en un puente para construir relaciones más entre las diferentes culturas que conviven en el territorio. En particular, la lírica mexicana como parte de nuestra literaria se nutre de las raíces indígenas, las tradiciones populares y las influencias extranjeras, mostrando de la pluriculturalidad del país. Así, la literatura mexicana fomenta el y la comprensión entre distintas comunidades, contribuyendo a fortalecer la identidad nacional. Entonces, ¿qué ponemos la primera, en el primer espacio? Dice, México es un país construido a partir de Diversidad. te ayudo, integración, de la integración. ¿Sale? Quería copiar, no sé por qué no me permite. Bueno, lo voy a poner en mayúsculas. Integración y para facilitarnos vamos borrando, ¿vale? Ahí está. México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias. Esta diversidad ha generado una gran, Diversidad. te ayudo, riqueza cultural, ¿sale? No te preocupes, que aunque te equivoques, el chiste es que participes. Riqueza.
Vamos a eliminarlo para facilitar. Riqueza cultural que caracteriza a nuestro país. La La como Literatura. manifestación artística. ¿Qué me dijiste, Literatura. perdón? Eh, literatura. Literatura, excelente. La literatura, vamos a borrarla para facilitarnos. La literatura como manifestación artística refleja esta riqueza y se convierte en un puente para construir relaciones más Equitativas. excelente, más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio. En particular, la lírica mexicana como parte de nuestra, Tradición. ok, excelente, de nuestra tradición literaria, se nutre de las raíces indígenas, las tradiciones populares y las influencias extranjeras, mostrando la Diversidad. diversidad. Excelente. La diversidad de la pluriculturalidad del país. Así, la literatura mexicana fomenta el Diálogo. diálogo y la comprensión entre las distintas comunidades, contribuyendo a la identidad nacional. Excelente, Itzel, muchas gracias. Así queda nuestro texto. Vamos a leerlo nuevo. Bueno, haznos el favor para Itzel de leerlo de corrido para comprender bien el mensaje. Y obviamente esto pues también nos sirve de argumentación en las actividades que estamos haciendo. Adelante, Itzel, por favor. México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias. Esta diversidad ha generado una gran riqueza cultural que caracteriza a nuestro país. La literatura como manifestación artística refleja esta riqueza y se convierte en un puente para construir relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio. En particular, la lírica mexicana, como parte de nuestra tradición literaria, se nutre de las raíces indígenas, las tradiciones populares y las influencias extranjeras, mostrando la diversidad de la pluriculturalidad del país. Sí, la literatura mexicana populares y las influencias que hay, no. Así la literatura mexicana fomenta el diálogo y la comprensión entre las distintas comunidades, contribuyendo a fortalecer la identidad nacional. Excelente, muchas gracias, Itzel. Leíste muy bien. Solo aquí al final se te confundió el párrafo, el renglón, pero es normal, es completamente normal. Hiciste una muy buena lectura. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente actividad. Dependiendo el tiempo, nos quedan 40 minutos. Sí, yo creo que vamos a dar respuesta a estas interrogantes. Por último, antes de pasar a nuestra línea en el tiempo. Vamos a reflexionar, Itzel, yo te ayudo para responder a estas preguntas con tus propias palabras, yo te ayudo a enriquecerlas
Ahí está. Primera, Itzel. ¿La leo? Sí, por favor. ¿Por qué es importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México? ¿Por qué crees, Itzel? ¿Qué me dirías? ¿Por qué es importante respetar y preservar las lenguas indígenas en México y en todo el mundo? Pero bueno, estamos hablando de nuestro país. ¿Qué nos dirías aquí? Porque es parte de nuestra identidad. ¿Ok? Porque es parte de nuestra identidad. Es esencial porque son un legado cultural invaluable, ¿verdad? Que representa la riqueza histórica y cultural, lingüística del país. Estas lenguas son portadoras de conocimientos ancestrales, formas únicas de ver el mundo y contribuyen a la diversidad cultural que define nuestro país. Además, su preservación es un derecho humano, pues su pérdida implicaría la desaparición de una parte fundamental de la identidad de pueblos indígenas y, por extensión, de México como nación pluricultural o multicultural. Entonces, protegerlas también es una forma de combatir la discriminación y promover la igualdad. Muy bien, siguiente pregunta, Itzel, por favor. ¿Qué crees que se podría hacer para combatir la discriminación hacia los pueblos indígenas? A ver, ¿qué crees que se podría hacer, Itzel? Cuidar sus derechos. Cuidar sus derechos, muy bien, es un punto importante. Por ejemplo, una educación inclusiva, incluir en los planes de estudio contenidos que promuevan el respeto por las culturas indígenas, su historia, lenguas, etcétera, políticas públicas, implementar leyes y programas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, una visión positiva, fomentar campañas en medios de comunicación que promuevan la riqueza cultural de estos pueblos, participación política y social, asegurar que los pueblos indígenas tengan una representación en la toma de decisiones y que sean consultados en los temas que afectan a sus comunidades y combatir prejuicios, impulsar talleres, conferencias, actividades comunitarias que busquen eliminar estereotipos negativos, ¿verdad? Excelente. Última pregunta, Itzel. ¿Cómo contribuyen las festividades y tradiciones al sentido de identidad nacional? ¿Cómo crees que contribuyen las festividades a estas tradiciones y a este sentido de identidad? No sé si te ha tocado participar o hay alguna festividad en tu comunidad que te pueda dar referencia de ello, cómo estas festividades contribuyen a las tradiciones y a la identidad nacional. Pues para mí, pues seguir fomentando y transmitiendo, las costumbres o, pues sí, sí, las costumbres. Precisamente ahora que estamos, que viene el Día de Muertos, ¿verdad? Algo que se celebra acá en Michoacán de una manera extraordinaria en todo el país, pero de una manera muy especial acá en Michoacán. Entonces, estas festividades y tradiciones son fundamentales para el sentido de la identidad nacional, pues porque fortalecen los lazos culturales, sociales y emocionales entre las personas. Estas celebraciones reflejan la historia, los valores y las creencias de una nación. Por ejemplo, ya te decía, el Día de Muertos, las fiestas patronales, los carnavales, no solo son manifestaciones culturales, sino también símbolos de orgullo y de resistencia frente a la homogeneización cultural, destacando la riqueza y variedad de las raíces mexicanas. Excelente trabajo, Itzel. Muchas gracias. Vamos a continuar. Nos queda poco tiempo, pero sí alcanzamos. Entonces, regálenme un minuto, un par de minutos para compartirles esta infografía, perdón, no, esta línea en el tiempo, ¿verdad? Vamos con esta línea en el tiempo.
acerca de la literatura en México. Lo que pasa es que por más de que dejo listo, cuando lo dejo de usar, se cierra. Ya aquí lo tengo cargando. Yo creo que has participado bastante, Itzel, y por cuestión de tiempo, se las voy a compartir ya directamente. Eh, la tengo en blanco para que entre todos la realizáramos, pero por cuestión de tiempo y como solo está nuestra compañera, pues se las voy a compartir ya realizada. Vuelvo a repetir, la tengo en blanco y la tengo ya realizada. Entonces, se las voy a compartir cómo queda ya realizada para hacer un paseo por la literatura en nuestro país. Bien interesante. Vamos. Esta es la literatura en nuestro país. Vean qué interesante. Vamos a hacer un paseo rápido, breve, sobre la literatura en nuestro país. A ver, creo que ya le acerqué demasiado. Otro poquito. Ahí está. Excelente. Muy bien. Primeramente, déjenme utilizar. Aquí no me está dibujar en la página. Pero mejor esto puede complicar un poco más. Bueno, igual. Primeramente, la literatura prehispánica, ¿sí? La literatura prehispánica. Eh, ¿Cómo sabemos que un texto o cuáles son las características de la literatura prehispánica? Poesía y oralidad, temática religiosa y mitológica, códices y textos pictográficos. Y mencionamos a Nezahualcóyotl, ya lo hemos conocido porque estamos abordando obras de él. ¿A qué me refiero con la poesía y la oralidad? La literatura prehispánica en México se transmitía principalmente de forma oral. Los pueblos indígenas como los mexicas, mayas, zapotecas y otros creaban relatos, cantos y poemas que eran parte de sus tradiciones y ceremonias. Temática religiosa y mitológica. Los textos reflejaban la cosmovisión indígena en la que los dioses, la naturaleza y los ciclos de la vida humana eran temas recurrentes. Códices y textos pictográficos. Los mexicas y otros pueblos documentaron su historia, creencias y conocimientos a través de códices que combinaban imágenes y palabras, por ejemplo, en el caso del Popol Vuh. Y por último, eh, poetas destacados, Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, uno de los grandes poetas de la época, conocido por sus reflexiones filosóficas. Entonces, en estas obras prehispánicas, vamos a encontrarnos que la temática, ellos reverenciaban a los elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire, viento, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar en el fondo, en los contenidos. Luego del 1500 al 1821, cuando llegan los españoles a este territorio,
Ahora hablamos de la literatura colonial, ¿sí? En esta literatura colonial, obvio, hay fusión de culturas, literatura religiosa, crónicas de la conquista y barroco y poesía. Acá en fusión de culturas, obviamente, al, eh, pues cuando llegan los conquistadores españoles a este territorio, pues se fusionan, se hace una mezcla entre tradiciones europeas e indígenas. La literatura religiosa, gran parte de la literatura durante la colonia está vinculada a la evangelización y a la implantación del cristianismo. Se escribieron sermones, catecismos, tratados religiosos y textos con gran moralidad. Ya sabemos entonces de dónde viene la religión, ¿verdad? Cristiana. Crónicas y relatos de la conquista, obviamente exaltándose ellos, ¿verdad? Los primeros textos literarios de los colonizadores fueron crónicas sobre la conquista y la vida en el nuevo continente. Y barroco y poesía, en el caso del barroco tuvo una influencia muy grande en este periodo, por ejemplo, en el caso de la gran décima musa, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz, que ya hemos conocido un poco de ella. Luego, de la literatura en el siglo XIX, de 1821 a 1910. ¿Qué encontramos aquí? Independencia y construcción nacional, romanticismo, realismo y costumbrismo y modernismo. Aquí, obviamente, tras la independencia de México en 1821, la literatura se orientó hacia la construcción de la identidad nacional. Eh, este periodo estuvo marcado por una lucha por la independencia que se dio de 1810 a 1821 y las posteriores guerras internas como la guerra con Estados Unidos. Surgen algunos movimientos como el romanticismo, exaltación de los sentimientos sobre la razón, el realismo, que todo lo contrario, ¿verdad? Refleja la realidad tal cual como, como sucede. Y luego, por último, llegamos a la literatura en el presente, la literatura contemporánea de 1910 a la fecha. Obviamente, pues un acontecimiento que marcó, que marca a la literatura en este periodo, pues es la Revolución Mexicana que se da en 1910. Tuvo un impacto muy profundo en la literatura del siglo XX. Los autores comenzaron a reflexionar sobre los problemas sociales, políticos y económicos. La literatura se vinculó, se utilizó como un vehículo para expresar las luchas y los ideales de transformación. Surgen estos movimientos de vanguardia, como el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, todos estos movimientos. Obviamente hay también diversidad de géneros, las vanguardias, la Revolución Mexicana, el realismo mágico, el posmodernismo y la diversidad de géneros. Entonces, en esta línea en el tiempo hicimos, obviamente, es un periodo histórico muy grande, son siglos, ¿verdad? De historia. Aquí se los comparto de una manera sintetizada y muy breve, pero que para que puedan entender si analizan una obra que está dentro de un periodo histórico, pues las características que van a predominar y por qué, pues claro, por los sucesos que ocurrieron en cada periodo histórico. Entonces, de esa manera podemos interpretar mejor los textos. ¿Sale? Muy bien, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sin antes, vamos a dar espacio para atender alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, reforzar algo aprendido, no sé, lo que se quiera comentar. En este caso, nuestra compañera Itzel, dudas, preguntas, comentarios, Itzel. No, asesor, todo bien hasta ahorita. Gracias.
Gracias a ti. Muy bien, entonces con esto concluimos nuestra cuarta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Ojalá que se hayan llevado una buena experiencia, muchos aprendizajes, mayor claridad para elaborar sus actividades de la semana, comprensión de los temas y de cualquier manera, pues estoy atento a sus dudas, igualmente a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.